porque queremos que el Señor aumente nuestra fe. Aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar a nuestro querido Américo Tejada, con su espacio Crece en tu Fe. Que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia de San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu Fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina, que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas, y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que esas fórmulas expresan, y que la fe nos permite tocar en nuestro acto de confianza de todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en el nombre del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son al doctor Scott Hahn, de la Biblia de Jerusalén, y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia de San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tenemos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m. Se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. La próxima misa de sanación será el viernes 8 de diciembre, así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. En el segmento anterior estábamos diciendo de que confesar la fe cristiana traía consigo ingentes consecuencias. Confesar la fe en Jesús significaba aceptar el estigma de que Él mismo portaba y aceptar compartir su muerte ignominiosa con la esperanza de participar de su gloriosa resurrección. Hermanos, cada confesión era al mismo tiempo una promesa de vivir la doctrina absolutamente revolucionaria del Señor Jesús. Esa doctrina que hacía distintos a los creyentes y provocaba a sus semejantes fascinación y temor. Con la homología, los creyentes aceptaban la obligación del martirio, un término griego que significa testimonio, y del que procede la palabra martirio. En la generación de los apóstoles,
Ese testimonio exigía muchas veces el derramamiento de sangre y exige ahora y siempre la entrega total de uno mismo. La iglesia primitiva andaba muy escasa en cuestión de libros. Creyentes y no creyentes carecían de medios para producirlos de forma masiva. La invención de la imprenta quedaba aún a más de 1000 años de distancia. La literatura era un lujo del que solo disfrutaba una minoría en todo el mundo. Y los propios apóstoles, autores finales de los textos sagrados, iniciaron su ministerio sin la ayuda de ningún documento cristiano canónico. No obstante, el Evangelio se extendió a una velocidad sorprendente y lo hizo sin panfletos ni folletos, sin catecismos y sin misales, sin Biblias domésticas ni Nuevos Testamentos de bolsillo. Hacia finales del siglo I, los apóstoles habían llevado la fe hasta los confines del mundo conocido. No existía la posibilidad de lanzar Biblias desde el aire sobre las ciudades evangelizadas. Lo que los apóstoles hacían era predicar el Evangelio. Presentaban la historia de la salvación de un modo sumario, empleando elementos narrativos y doctrinales. Así lo demuestra el sermón inicial del apóstol San Pedro, pronunciado el día del primer Pentecostés cristiano. El apóstol Pedro habla de la muerte del Señor Jesús, de su resurrección, su gloriosa ascensión y del envío del Espíritu Santo. Pero vayamos a Hechos capítulo 2, versículos 22 al 33. Hermanos, este pasaje comienza así. Israelitas, escuchen estas palabras. Nos recuerda al Deuteronomio capítulo 6, donde se lee: escucha, Israel, que es el comienzo del Shema, que significa escucha. Una de las oraciones preferidas por el judaísmo. La primera palabra hebrea, Shema, que quiere decir escucha, da nombre a la célebre oración, citada o recitada durante tantos siglos por los israelitas. Los judíos piadosos continúan rezándola en la actualidad, por la mañana y por la tarde. Esta oración, hermano que me escuchas, proclama en primer lugar la fe, que es escuchar y obedecer, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 4. Y esa fe es creer y amar en un solo Dios vivo, dueño único del mundo y de su pueblo. Es la profesión de fe de los judíos, que está dirigida al conjunto de Israel, con sus ancianos y su rey, y le pide que no traicione las leyes de la alianza con el Señor Yahvé. Se leen también las palabras: con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el Señor Jesús enfatizará estas palabras en Marcos capítulo 12, para dar a entender que el mandamiento se dirige a cada uno de nosotros. El amor que pide Dios a Israel va precedido del amor de Dios por Israel,
según lo anuncia Deuteronomio capítulo 5. Aquí se toca uno de los puntos centrales de la revelación de Dios a la humanidad, tanto en lo antiguo como en el Nuevo Testamento, por encima de cualquier otra consideración. Dios es amor, según lo anuncia 1 de Juan, capítulo 4. Y cuando se dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, indica el carácter total que debe tener el amor a Dios. El Señor Jesús recordará estos versículos tan familiares para sus oyentes al señalar el primero y fundamental de los mandamientos. Todo esto implica también el temor de Dios, que no es el temor a Dios, que implica castigo, sino el temor de ofender a Dios, de la reverencia y respeto a Él. Pues aquí, en Hechos capítulo 2, el apóstol San Pedro toma la palabra en nombre de los 12 apóstoles, como lo hará otras muchas veces. En su discurso esboza el contenido fundamental de la predicación apostólica primitiva, el querigma, de la que tenemos aquí una primera exposición que nos ha transmitido esquemáticamente en 5 discursos del apóstol Pedro. Aquí, en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 4, en Hechos 5 y en Hechos 10. Y uno al lado del apóstol Pablo en Hechos 13. El núcleo central es un testimonio sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo, con referencias a las profecías del Antiguo Testamento que están en el Salmo 16 y contemplando el advenimiento de los tiempos mesiánicos y llamamiento a judíos y gentiles a la conversión. Los puntos principales, hermano que me escuchas, de la doctrina del Señor Jesús, confirmaba con sus milagros la llegada del tiempo mesiánico, vaticinado por los profetas en el Antiguo Testamento con un llamamiento universal a la conversión, para preparar así la parusía o segunda venida de Cristo glorioso. Ese gran santo de nuestra Iglesia Católica, San Crisóstomo, al comentar este pasaje, hace notar el cambio realizado en el apóstol Pedro por la acción del Espíritu Santo. Dice: oíd, predicar y discutir con valentía entre la masa de enemigos a aquel que poco antes temblaba ante las palabras de una simple sirvienta. Esa osadía, hermano que me escuchas, es una prueba significativa de la resurrección de su maestro. Tal es el coraje del hombre, instrumento del Espíritu Santo. Los evangelios, que son un desarrollo de la predicación primitiva, siguen en este esquema. Dice: Dios lo resucitó. Hermanos, nuestro Dios, cuyo amor es más fuerte que el pecado, según Romanos capítulo 5, hizo que el Señor Jesús se convirtiera en fuente de salvación para toda la humanidad. Dice:
No abandonarás mi alma en el abismo, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Hermanos, el apóstol San Pedro cita el Salmo 16. El argumento se apoya en la versión griega, que introduce una idea distinta, traduciendo fosa, o sea, tumba, por corrupción. Pero en el Antiguo Testamento, el salmista sabía que el pueblo de Israel vivía en medio de las naciones paganas. Pero aún en el seno de este pueblo no faltaban los que, profesando la fe en el Dios único, compartían supersticiones paganas, participando en los sacrificios ofrecidos a las divinidades locales. Realizaban una especie de amalgama entre la religión verdadera y la idolatría. El salmista ha escogido a Dios y desea escapar de la muerte, que le separará o le separaría de él, según lo anuncia el Salmo número 6. El autor de este salmo es sin duda un levita, o sea, un sacerdote judío. En el pasado, cuando Dios había repartido la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel, había dicho a los levitas: yo seré parte de su herencia. Y ahora guía a este levita en medio de los comprometimientos de un pueblo más bien infiel que fiel. El compromiso del salmista es tan incondicional que piensa que ni siquiera la muerte podrá romper su relación con Dios. Contra esa actitud lucha el autor de este salmo. El Dios de Israel es su Señor, su bien más precioso. Esta adhesión a Dios no se manifiesta solo con gestos visibles, con prácticas religiosas, sino que penetra en lo más profundo de su ser. Día y noche, Dios es el centro de sus pensamientos y deseos. El autor del Salmo está seguro que Dios lo puede arrancar de ese lugar oscuro y triste, el Sheol, donde la mentalidad judía ubicará las almas de los difuntos, para introducirlo a su derecha en la plenitud de la vida y del gozo, para siempre. Desde los comienzos de la iglesia primitiva, los creyentes se dieron cuenta de que estas palabras se ajustaban en forma especialmente al Señor Jesús resucitado, y por haber sido el servidor perfecto de su Padre Celestial. Hermanos, el Señor Jesús fue arrancado por Dios de la corrupción de la tumba en el día de su resurrección. En este salmo, el creyente renueva la alegría de haber sido consagrado a Dios por el bautismo y manifiesta su deseo de vivir plenamente la comunión con los demás bautizados. La lealtad al único Dios no implica que seamos hostiles con los que siguen otra religión. Esta lealtad nos exige más bien examinar más de cerca nuestro apego a todos esos pequeños dioses paganos que estorbaban, pues,
o estorbaban nuestra vida espiritual. Uno de ellos es que no sacrifiquemos nuestra identidad cristiana en el altar del dinero. En el Antiguo Testamento, los profetas habían anunciado el don del Espíritu Santo, sobre todo en Ezequiel capítulo 36, para los tiempos mesiánicos. Y por este Espíritu Santo, derramado por Cristo resucitado, explica el apóstol San Pedro el milagro de que son testigos sus oyentes, como las lenguas como de fuego, como el don de hablar diferentes idiomas, que es el don de la glosolalia, cuando los acusaban de estar borrachos. A lo que el apóstol San Pedro responde: sí, están borrachos, pero con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. El apóstol Pedro afirma la identidad del Señor Jesús como Mesías y Señor. Estos breves resúmenes se convirtieron en un elemento fijo de la predicación de los apóstoles y de la época post-apostólica. Los primeros padres solían referirse a ellos con términos griegos. Un término griego que dice canón, que significa medida o regla. Con ese mismo sentido, emplea el apóstol San Pablo este término cuando dice: y a todos los que andan conforme a la regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios, como lo anuncia en Gálatas capítulo 6, versículo 16. Hermanos, en este pasaje es el epílogo de su carta a los Gálatas, donde en el momento de despedirse, el apóstol San Pablo vuelve a los problemas de la comunidad. No se trata solo de un problema de prácticas religiosas, sino también de algunas personas que, al igual que los fariseos, quieren ser considerados y aparecer como una élite, como Pablo lo describe en Filipenses capítulo 3. El apóstol San Pablo está consciente que la predicación de Cristo crucificado constituía escándalo para los judíos y locura para los paganos, según lo anuncia en 1 Corintios capítulo 1. Sin embargo, hermano que me escuchas, el misterio de la cruz forma parte de la esencia de la fe cristiana, ya que en él está toda posibilidad de vida y salvación eterna. Los judaizantes se jactaban de llevar en su carne la circuncisión, señal de la antigua alianza. El apóstol San Pablo, en cambio, muestra que solo hay una señal que sea motivo de gloria. Y esta es la cruz de nuestro Señor Jesús, con la que selló la nueva alianza y cumplió nuestra redención. Esa es la señal del creyente. La cruz de Cristo, lejos de ser una locura, es fuerza y sabiduría de Dios para los que tratan de imponerles la circuncisión. Son miembros de la comunidad que están deseosos de diferenciarse de los cristianos ordinarios, que forman un grupo aparentemente más serio y más religioso, porque han adoptado la circuncisión. Pero se sabe, aunque no lo digan, que este rito
les abrirá las puertas de los hogares judíos. Ya en aquel tiempo, las relaciones y la solidaridad entre las comunidades judías establecidas en todas las ciudades importantes del Imperio Romano se conferían una fuerza tremenda, tenerlos a su favor. Era una gran ventaja. El apóstol Pablo, en cambio, iba a ser perseguido de ciudad en ciudad, hasta que sus adversarios lo hicieran condenar por la justicia imperial romana. Los que se oponen al apóstol Pablo tienen el medio de ser una élite religiosa y al mismo tiempo una élite social. ¡Qué tentación más grande para un discípulo del Señor Jesús! El apóstol Pablo ha escogido un camino diferente. Va errante, va sin hogar, va perseguido por algunos, va menospreciado por otros, va temido por los que no pueden soportar su ejemplo de abnegación total, ni tampoco el hecho de que reúna a tanta gente que consideran inferior. Esta es su manera de estar crucificado para el mundo. En esta carta el apóstol Pablo desea añadir algo de su propio puño y letra. Es la autenticidad de su carta. Estos versículos, hermano que me escuchas, resumen el principal punto de la lucha contra los judaizantes, a la exigencia de la circuncisión, a los creyentes convertidos de la gentilidad. El apóstol Pablo descubre los intereses ocultos de los perturbadores. Quieren ser, ante todo, bien vistos por la comunidad judía y por eso imponen a los gentiles aquello que importaba a la fe del judaísmo. De conseguirlo, eso les acarrearía especial gloria. Ya el Señor Jesús mismo los había criticado cuando dijo: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ser un prosélito, y cuando llegan a hacerlo, lo hacen hijo de condenación, el doble de ustedes! Y lo dice en Mateo capítulo 23. Y así, estos judaizantes quieren así evitar la persecución por la cruz de Cristo. Hermanos, la cruz de Cristo es un sinónimo por Cristo crucificado, y a su vez sintetiza la doctrina de la salvación solo por la fe en su muerte redentora, sin necesidad de las obras externas de la ley mosaica, como lo es la circuncisión. Además, hermano que me escuchas, los mismos circuncidados no tienen verdadero celo para la ley mosaica, ya que ellos mismos no guardan la ley, a cuya observancia total quedaban obligados al recibir la circuncisión. Esta infidelidad a la ley mosaica acusa o bien un fariseo hipócrita o bien un fariseísmo sincretista, que solo toma de la ley mosaica lo que le conviene, como muchos católicos de supermercado. Eso tiene una enseñanza también.
¿Cuáles son los católicos del supermercado? Aquellos que van al supermercado y solamente compran cosas que les gusta. Lo que no les gusta, ni para allá miran, ni para allá miran. Como la confesión. Y yo me acuso de ser de uno de ellos. Porque aquí no quiero que digan, ay, Américo se está santificando. No, yo soy tan pecador como todos ustedes. Y eso somos nosotros los católicos del supermercado de nuestros días. En oposición al orgullo de los judaizantes, el apóstol San Pablo no pone su gloria en nada ni en nadie, únicamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz fue el medio escogido por Dios para salvar a la humanidad. A su muerte siguió su resurrección y así fue constituido Señor y Mesías, según lo anuncia Hechos capítulo 2. Dice, Cristo crucificado y resucitado es el dato esencial del mensaje evangélico, según lo anuncia 1 Corintios capítulo 1. Hermanos, el apóstol Pablo había firmado su unión permanente con Cristo crucificado. Pues bien, hermano que me escuchas, él participa de la misma suerte con Cristo. Él es un crucificado para el mundo, es decir, un maldito para el mundo. Más aún, él es un muerto para el mundo del pecado y de la ley mosaica, según lo anuncia Gálatas capítulo 2. Y viceversa, para el apóstol Pablo, que vive una vida nueva, el mundo de la ley mosaica y del pecado no interesa. Es, a su vez, para él como un muerto crucificado. Dice, porque ni la circuncisión cuenta algo, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Estas palabras explican por qué el apóstol San Pablo pone su gloria solo en la cruz de Cristo. Los judíos se glorificaban de su circuncisión, los gentiles en su incircuncisión. De allí surgían dos grupos en oposición. Pero para el apóstol San Pablo, ni una ni otra tienen valor. Son signos externos que no cuentan, según lo anuncia 1 Corintios capítulo 7. Lo que ahora vale es la nueva alianza en la plenitud de los tiempos. Es la nueva creación inaugurada por la muerte y resurrección de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Judaísmo y paganismo han terminado y un mundo nuevo ha comenzado gracias a la acción creadora de Dios, según lo anuncia 2 Corintios capítulo 5. Dice, y para los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. Hermanos, el apóstol San Pablo implora la bendición de la paz y de la misericordia de Dios sobre aquellos que ajusten su conducta a la regla de la nueva creación. La sencilla expresión, esta regla, encierra los principios de la vida nueva que, al impulso del Espíritu de Dios y en la fe y en el amor, debe vivir. El que ha aceptado ser discípulo de Cristo, dice, el Israel de Dios. Es un título que podría referirse a todos los creyentes. Nuevo pueblo de Dios. Hijos de Abraham por la fe, según lo anuncia Gálatas capítulo 3. Por oposición al Israel, según la carne que describe
en 1 Corintios capítulo 10. Sin embargo, hermano que me escuchas, parece que el apóstol San Pablo distingue dos grupos: aquellos que se ajustan a esta regla y el Israel de Dios. Y en otra suposición, el primer grupo comprende en general a todos los que han creído en Cristo, y el Israel de Dios insiste en aquellos judíos que, dóciles al Espíritu Santo, ya han abrazado la fe de Cristo, o que están abiertos para ser iluminados en el momento en que la providencia de Dios los llame. Estas marcas o estigmas del apóstol de Pablo son las cicatrices que en su cuerpo han dejado los malos tratos soportados como creyente y como ministro de Cristo. Son las señales de su unión con Cristo crucificado, y son más gloriosas que cualquier otro signo en la carne. Además, hermano que me escuchas, era costumbre que un esclavo llevase en su cuerpo la marca que pertenecía a su señor. El apóstol Pablo, que gusta llamarse siervo de Cristo, considera sus cicatrices como la señal elocuente de su esclavitud al Señor Jesús. El apóstol Pablo termina su carta como la había comenzado, con una bendición de carácter litúrgico, pidiendo que la gracia del Señor Jesús habite en los Gálatas. El amén litúrgico pone punto final a la carta. La regla se convirtió en una vara de medir del auténtico cristianismo. En el criterio de la ortodoxia, los padres de la iglesia solían utilizar este término junto con otros relacionados con las medidas estándar. Por eso es más frecuente que aparezca como canón, que quiere decir regla de la verdad, pero también como regla de la fe o regla de la iglesia. Hermanos, en la iglesia occidental se habla de habla latina. La expresión más corriente era regula fideis, que quiere decir regla de fe. La fe de la iglesia era algo que se predicaba, que se entregaba a otros. Cuando San Pablo establece la confesión oral como condición para salvación, añade: pues, pero, ¿cómo creerán los hombres si no oyeron hablar de él? ¿Y cómo oirán si nadie que le predique? En Romanos capítulo 10, versículo 14. Hermanos, en este pasaje, el apóstol San Pablo habla de Israel. El Israel que escucha, pero que no obedeció al Evangelio. Aquí el apóstol San Pablo continúa el tema de la incredulidad de Israel y va a mostrar que éste es culpable, pues todos los requisitos necesarios para creer le fueron otorgados. Mediante una serie de preguntas retóricas, el apóstol San Pablo expone las condiciones requeridas para la salvación. La salvación se obtiene invocando al Señor Jesús, pero para invocarlo es preciso creer. Pero para creer es necesario haber oído. Pero para oír se requiere la proclamación
Pero para proclamar se necesita ser enviado. Ahora, la misión, la proclamación, la audición, la fe y la invocación del nombre del Señor Jesús significaban salvación. Si todas estas condiciones se dan y sin embargo no se cree y no se invoca al Señor Jesús, hay entonces falta y culpabilidad. ¿Se tuvieron en realidad todos estos requisitos? El apóstol San Pablo responde, citando sintéticamente un pasaje del profeta en el Antiguo Testamento que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 52. Sí, hermano que me escuchas, los proclamadores del Evangelio han sido enviados y por consiguiente las condiciones en cadena requeridas para la salvación han sido cumplidas. Cita es el pasaje donde el profeta describe el gozoso heraldo que camina por las cumbres de los montes, llevando a Sión el anuncio de la paz y de las buenas nuevas, de su liberación de la cautividad. Hermanos, este texto, considerado ya como mesiánico para el judaísmo, fue utilizado a su vez por los creyentes para presentar con autoridad divina a los anunciadores del Evangelio. Estas palabras constituyen para todos los creyentes un precioso estímulo a difundir la palabra de Dios, continuando la misión de los apóstoles. Esta es la buena nueva de Cristo Jesús, que ha puesto fin a la servidumbre del pecado, que con su sangre ha sellado la paz entre Dios y la humanidad, y que ha conseguido para todo el mundo los dones gratuitos de la justificación y de la salvación, según lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Sin embargo, hermano que me escuchas, dice, no todos obedecieron el Evangelio. Hermanos, Israel ha escuchado el mensaje, pero no todos aceptaron la buena nueva. La precisión, no todos, dulcifica el dolor del apóstol San Pablo. Él encuentra también en las Sagradas Escrituras que esta desobediencia estaba ya prevista cuando el profeta Isaías mismo, poco después del venturoso anuncio de salvación, describe el rechazo a su predicación. Leamos las Escrituras. Señor, ¿quién creyó a nuestro anuncio? Lo dice en Isaías capítulo 53. Hermanos, este rechazo de los judíos se opone a la luz ofrecida por Cristo Jesús por medio de la predicación, que implica una escucha. El apóstol San Pablo ha señalado como condiciones para creer el envío de heraldos y la proclamación del mensaje. Los dos se han realizado. Sin embargo, los judíos no han creído. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos no han creído? Podrían darse dos excusas. O bien ellos no han escuchado, o bien no han comprendido. Primero, ¿acaso no han oído?
Claro que sí, se pregunta y se responde el apóstol San Pablo. Luego cita el Salmo 19, donde se lee: sin hablar y sin palabras y sin voz que pueda oírse por toda la tierra, resuena su proclama por los confines del orbe, sus palabras. Hermanos, con ello, el apóstol San Pablo quiere referirse a un hecho comprobado, hablando de manera global. En el momento en que el apóstol San Pablo escribe su carta, todo el imperio romano ha escuchado ya el mensaje del evangelio. Por eso, es imposible, por tanto, que los judíos, de donde vino Cristo, no hayan oído hablar de él. La proclamación de la buena nueva en el mundo entero es comprobada al canto con que toda la creación glorifica a su creador. Segundo, ¿acaso Israel no comprendió? El apóstol San Pablo expresa claramente el sujeto. Se trata de Israel. ¿Es posible que Israel no haya comprendido que el mensaje se trataba de Jesús como el Mesías, en quien se cumplían las Escrituras? El apóstol San Pablo responde: de ninguna manera. Lo que ha sucedido es que Israel, al darse cuenta de que también los gentiles eran llamados y aceptaban al Mesías, se llenaron de celos y se cerraron al evangelio. Y aduce 3 referencias tomadas de la ley mosaica y de los profetas, y transponiendo en parte el sentido primero, las acomoda al caso de Israel y de los gentiles. Primera referencia: ya desde el primer momento de la historia del pueblo de Israel, Moisés había predicho que Dios los volvería celosos con una no nación insensata, es decir, los gentiles que aceptaron a Cristo. Moisés hablaba de los israelitas en Deuteronomio capítulo 32. El apóstol San Pablo, junto con la exegesis judía, acomoda esa palabra a los gentiles. Segunda referencia: ya el profeta Isaías se había atrevido a profetizar que Dios se dejaría encontrar de quienes no lo buscaban ni preguntaban por él, en Isaías capítulo 65. Allá, el profeta habla de los judíos. Aquí, el apóstol Pablo, junto con la exegesis judía, acomoda esas palabras a los gentiles. Tercera referencia: y en cuanto a Israel, el mismo profeta Isaías había declarado que Dios extendía todo el día sus manos a un pueblo desobediente y rebelde, en Isaías capítulo 65. El sentido es el mismo en Isaías y en Pablo. Para el apóstol Pablo, la falta de Israel está no en haber crucificado a Jesús, sino en rechazar sistemáticamente el plan de salvación de Dios, que quiere salvar a toda la humanidad mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso, en los últimos textos, anuncia la entrada de los gentiles en el plan de salvación, en lugar de los judíos incrédulos, según Pablo. La regla se convirtió
en una vara de medir del auténtico cristianismo. En el criterio de la ortodoxia, por eso los padres de la iglesia solían utilizar este término junto con otros relacionados con las medidas estándar. Entonces tenemos que decir que había que escuchar y asimilar las reglas predicadas antes de poder declararlas públicamente, antes de poder hacer individualmente solemne profesión en presencia de muchos testigos, según lo anuncia 1 Timoteo capítulo 6. Así pues, la regla de fe es la categoría general que utilizamos para identificar las declaraciones de fe primitivas. Establece afirmaciones sobre los aspectos más importantes, más básicos y esenciales de la fe cristiana. Solían estar contenidas en los sermones o bien se recitaban y se ratificaban en el bautismo. En un principio, fueron declaraciones sencillas. La fórmula bautismal, la bendición trinitaria, debió de ser una regla de fe elemental. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo quiere que este su señorío universal sea reconocido y confesado por todos los hombres para su propio bien. Por eso envía ahora a sus apóstoles a todas las naciones para subyugarlas bajo el suave yugo de sus mandamientos, según lo anuncia Mateo capítulo 11. Porque para reconocer el señorío del Señor Jesús, no basta confesar con la boca su soberanía, sino que hay que expresarla también en los actos concretos de la vida, al vivir los mandamientos y a guardar todo lo que Él ha enseñado, porque la fe sin obras es muerte, dirá Santiago en su capítulo 2. Pero esto, hermano que me escuchas, no quita que es necesario hacerse bautizar. Pero, ¿por qué? Porque bautizarse no es otra cosa que hacerse esclavo del Señor Jesús. Pues es de su saber que cuando en aquellos tiempos un dueño compraba un esclavo, pronunciaba públicamente su nombre sobre el esclavo y le imprimía su sello o carimbo para así proclamar sus derechos absolutamente sobre él. En este sentido, ya en el Antiguo Testamento había dicho el profeta: tú estás con nosotros o en nosotros, Señor, pues tu santo nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, pues, Señor Dios nuestro. Lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 14. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial,
Te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.